No me gusta darle tanto foco, tanta importancia a lo que podría decir un periodista o un comunicador, como lo es el Carlos Loret de Mola, porque él como persona ha perdido mucha credibilidad con el paso de los años. Y hay un cierto grupo de periodistas o de comunicadores como él que van por la vida jugando a la victimización para ver si de esa manera jalan más audiencia y voltear las cosas, cambiar las versiones. En los últimos días se ha hablado de una presunta investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del medio Latinos. Y digo presunta porque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no los están investigando, pero dice Penilei Ramírez en una columna de opinión que tiene una fuente al interior de la Unidad de Inteligencia Financiera que les dice que están investigando a Loret, a la esposa de Loret y a Bros, bueno, a Víctor Trujillo. ¿Por qué los investigarían? ¿Cuál sería la razón de investigarlos? Quiero recordarles que la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, se encarga justamente de investigar movimientos financieros. Y cuando ve movimientos financieros extraños o irregulares de personas físicas o morales, evidentemente prende las alertas. No se preocupen por ustedes que le depositaron 3,000 pesos a su querida o a su querido. Esta preocupación va para aquellos que hacen transacciones de varios millones de pesos o que reciben transacciones importantes, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera. Por ejemplo, cuando fue el caso de Medina Mora, el exministro, el ministro en retiro, Medina Mora, que justamente renuncia en medio de una polémica porque la unidad de inteligencia financiera detectó que él estaba haciendo transacciones como de emergencia o como de pánico a cuentas que él tenía en otros países. Y entonces, evidentemente, y no eran transacciones que, 300 pesos o $3. No, 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 no. O sea, eran transacciones millonarias que estaba haciendo como si dieran a entender que se estaba escapando, porque de la nada estaba sacando el dinero de sus cuentas en México para mandarlos a sus cuentas en el extranjero. Obviamente, esas acciones prenden las alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, porque recuerden, todos los que tenemos una cuenta bancaria estamos bajo los ojos de Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a eso se dedica la unidad para eso es, para detectar si hay movimientos extraños que podrían suponer delitos fiscales, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraudes, etcétera. Entonces, de origen, hablan de una presunta investigación, justamente, presuntamente, repito, por movimientos extraños. La fuente es alguien, según Penilei Ramírez, alguien adentro de la unidad que le dijo, no haya mayor elemento, no hay un documento que diga que la unidad de inteligencia financiera, no hay un documento. Lo que yo estoy viendo es mucha preocupación. El presidente dice que no los están investigando. Loret dice que no es cierto. Yo lo que pregunto es, ¿en dónde está la prueba fehaciente de que hay una investigación? Porque si los están investigando es como para que ya hubiera un documento donde pues hay alguna nota o algo, no lo sé. El tema es que las reacciones que se han dado a raíz de eso son bastante interesantes. Porque Loret de Mola acusa que todo esto es un intento de censura del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál intento de censura? Si ellos, y yo por eso expliqué a grandes rasgos qué es lo que hace la unidad de inteligencia financiera, porque la unidad de inteligencia financiera depende de la Secretaría de Hacienda y ellos constantemente están revisando operaciones. Obviamente no les preocupan las operaciones de 2, 3 pesos, a menos que sean sistemáticas de unas mismas cuentas y eventualmente la cantidad signifique mucho más dinero porque podríamos hablar de operaciones hormiga para sacar o hacer una fuga de capitales. Pero cuando estamos hablando de transacciones normales, pues no nos debería de preocupar. Ahora, lo que yo veo, la reacción después de esta nota es que habría una preocupación por parte de Loret de Mola de saber o de que se enteraran sobre estas transacciones.
porque independientemente de esto es un delito fiscal, si es que se termina, si es que se confirma que hay una investigación y eventualmente resulta en un delito fiscal, pues, ¿qué es lo que le podría pasar a Loret de Mola? Depende el tipo de delito que se le acredite. No podemos ni siquiera hablar de repercusiones o consecuencias porque no hay una investigación, que es la versión del gobierno, pero Loret dice que sí, su fuente es Penilei, con una fuente que supuestamente es interna. ¿Saben a qué me recuerda esto? Como cuando sacaron esta nota hace muchos años que era una opinión, que la saca Loret de Mola, Riva Palacio, Héctor de Mauleón y demás, que fue como una columna a voces, o sea que todos hicieron la misma columna, donde se supone que había una fuente otra vez de Perinela Ramírez, que les había dicho que estaban investigándolos a través de Pegasus, a través de la Secretaría de Hacienda y, o más bien, del Servicio de Administración Tributaria. Y entonces ellos estaban, la historia es esta, que estaban todos en una, estaban todos juntos, como en una reunioncilla, y que uno de ellos, el contador del financiero, más bien, fue el contador del financiero, les dijo que los habían mandado a llamar, los habían mandado a llamar de la Secretaría de Hacienda. Y a partir de eso, todos pensaron, o todos digamos que esta llamada de la Secretaría de Hacienda para el financiero había sido como el parteaguas para que ellos confirmaran que el gobierno los estaba espiando con Pegasus. Asumieron eso. Sin preguntarse, uno diría, oigan, ¿y por qué la Secretaría de Hacienda le hablaría al contador del financiero? Quiero nada más recordarles que el financiero fue beneficiario de un crédito gracias a Enrique Peña Nieto a través de Nacional Financiera. Quizás por ahí está la cosa, ¿no? Porque aparte el financiero no había pagado, no estaba pagando el préstamo. Quizás, ¿no? Uno pensaría que igual y la Secretaría de Hacienda, pues te hablan para ver, oye, ¿y cómo vas a pagar tu crédito de Nacional Financiera? ¿No? Uno quizás lo pensaría, pero no, a nadie se le pasó por la cabeza. Y entonces todos estos personajes asumieron que el gobierno los estaba investigando con Pegasus porque alguien de la Secretaría de Hacienda le había hablado al contador del financiero. Esto se los cuento porque a partir de ahí, todos estos personajes, Loret, Riva de Palacio, Héctor de Mauleón y demás, escribieron una columna de opinión diciendo que el gobierno los espía, el gobierno espía, es más, así le pusieron. Fue el primer desmentido que hizo Liz Vilchis, y, bueno, el primer desmentido que hizo Liz Vilchis en el quién es quién de las mentiras de la semana. Ese fue el origen del quién es quién. Que hubo medios que se subieron al tema y que dijeron el gobierno espía porque leyeron una columna de opinión y la dieron por válida sin ver cuáles eran los hechos, sin hacer un análisis, sin siquiera preguntar. Tal cual. Bueno, pues hagan de cuenta que 3 años después se repite la historia con la columna de opinión de Penilei Ramírez en contra de Loret y de Broso. El asunto aquí es aún más delicado porque esto ocurre y para mí empieza a tener sentido la reacción de Loret y de Broso, sobre todo la de Loret, en medio de una serie de acusaciones de empleados de Latinos en contra de Latinos. Básicamente lo que les estoy diciendo es que parece que es la caja china de Latinos, ¿no? Que esta columna de Penilei Ramírez les cayó como anillo al dedo, si no es que fue incluso orquestada de esta manera para desviar la atención de la crisis que tiene Latinos, una crisis en la que no tiene nada que ver Andrés Manuel López Obrador, porque es una crisis que los propios empleados de Latinos han denunciado. ¿Cómo quieren hacer un modo de insourcing, o sea, un esquema laboral donde la empresa Latinos deje de tener una relación laboral con los empleados para estarles renovando un contrato y no darles lo que les corresponde por ley a los trabajadores? Y además han estado denunciando recortes de personal, que ha habido una serie de despidos, etcétera. Y esto ha estado ocurriendo, es una de estas, de esto que les hemos platicado, una serie de notas de reclamos que se han dado de los propios trabajadores a Latinos, donde incluso trabajadores han abierto la puerta de llevar el tema a la mañanera, algo que no le conviene en lo más mínimo ni a Loret, ni a Madrazo, ni a ninguno de las élites, llamémosle de Latinos, porque entonces quedaría al descubierto, que de por sí ya está, pero imagínense que desde la mañanera quedar al descubierto como el medio que se ha intentado levantar o alzar como el prócer de la oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en realidad
ha estado evadiendo la responsabilidad con sus trabajadores y hoy es sujeto a críticas, cuestionamientos y reclamos por malas condiciones laborales. Es justo en medio de esa polémica que de manera bien conveniente sale la nota de Penilei Ramírez y entonces ahora la narrativa ya no es latinos ejerce o tienen muy malas condiciones laborales a sus empleados, evidentemente no Loret, sino que ahora la nota es que el presidente López Obrador los está investigando y los quiere sancionar, o sea, los quiere silenciar. Digamos que están poniendo sobre la mesa, y es lo que estamos viendo, están poniendo sobre la mesa lo que podría ser una narrativa por si Latinus dejara de existir en los próximos días, meses o lo que sea, culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador por algo que sería una crisis interna, pero cambiar la narrativa para que los periodistas que salgan de ahí salgan bien parados y tengan posibilidad de brincar a otro medio de comunicación, porque saldrían como los periodistas, o es lo que están intentando, los periodistas censurados del régimen. Qué conveniente, ¿no? El asunto es que aquí no tenemos claridad de la investigación, ¿no? El presidente dice que no, Loret no presenta pruebas, solo presenta narrativa, Penilei tampoco presentan pruebas de la investigación, no presentan absolutamente nada. Y a todas luces, si lo que dicen es que la unidad de inteligencia financiera está observando ciertos movimientos financieros, pues es que esa es su chamba. Si no hicieron movimientos financieros irregulares, pues no les debería de preocupar en lo más mínimo, porque la unidad de inteligencia financiera justamente está con una lupa sobre los movimientos financieros. Entonces, si no les preocupa, pues entonces, ¿cuál es el drama? El tema es que toda esta narrativa está claramente enfocada en que Latinus ya no sea el malo en contra de sus empleados, sino que sea culpa de López Obrador y Latinus, entonces, pobrecito, víctima de censura. Eso se los pongo como contexto. Sobre todo después de lo que Loret de Mola le dice a sus colegas del Universal, donde prácticamente dice que pues está preparándose para lo peor. Vean esto. Yo me estoy preparando para lo peor, Héctor, colegas. No sé hasta dónde es capaz de llegar este presidente. Yo jamás he insultado ni calumniado al presidente. Lo que hemos hecho es presentado reportajes con documentos y grabaciones. Entonces creo que viene una época muy oscura. Creo que el presidente está decidido a acentuar su persecución, el desmantelamiento del Poder Judicial que tienen planeado y no me queda duda que van a implementar en cuestión de meses a más tardar los integrantes de este régimen, nos pone además en una situación de preocupante indefensión, no solo a los periodistas, no solo a los medios de comunicación, a cualquier ciudadano que se quiera defender de cualquier cosa frente al gobierno. Eso es lo que dice Loret de Mola con sus colegas de El Universal. Este tema, como les digo, fue retomado en la mañanera por Reina Aide de dos puntos, ¿no? El presidente, pues primero dice que él leyó o escuchó lo que había dicho Loret de Mola sobre que se estaba preparando para lo peor y pues ahí el presidente dice, no tienes nada de qué preocuparte, que no se preocupe, nadie lo está investigando. Vean esto. Lo de Mola, es que leí algo que dijo que va a estar, que se está persiguiendo y que va a estar preparado, que no se prepare de nada. ¿Sí? Nosotros no somos represores, nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, de manifestación, que no nos quiera usar a nosotros para tratar de esconder, ocultar su rotundo fracaso como periodista al servicio de la corrupción. Pero o sea, ¿qué culpa tenemos nosotros? Y que no se preocupe en nada, o sea, ni denuncia, ni atención. Ya hasta se me olvidó
O sea, porque estuvo calumniando y calumniando y calumniando todo el tiempo. Y no tuvo ningún efecto. Y ahora que perdió, si es que tenía credibilidad, pues ya es el colmo que me quiere echar la culpa a mí. Ya es mucho. Pues que mucha casualidad también, presidente. Y acuérdese que en política no hay casualidades. Sí, pero ¿cuál casualidad si Por yo no ejemplo, me he metido con él? Yo no quiero defender a este muchacho porque pues tiene sus cosas. Yo lo veo, o sea, pues de repente, y es que ese es el problema con los que agarran una trinchera. Así como él agarra una trinchera, también. Dice René que ese es el problema con los que agarran una trinchera. Creo que no es agarrar una trinchera, es la manera en la que agarras la trinchera. Y en el caso de Loret de Mola lo han agarrado a través de filtraciones convenientes, tergiversadas, sin mayor elemento. Y cuando de verdad tienen algo que podría ser motivo de una investigación, pues lo terminan ensalzando de tinte político y se pierde por completo lo que podría ser una investigación. Para mí, el caso medular de todo esto es, si realmente Loret de Mola o Latinus quisiera contribuir de alguna manera a través, para mejorar o que se investiguen ciertos temas puntuales, ¿por qué no va a la mañanera y los denuncia directamente ahí? Si algo yo le reconozco a un solo periodista digamos que de este tipo de visión, que ha hecho de ir a la mañanera es a Jorge Ramos. Jorge Ramos tiene su visita anual a la mañanera, hace exactamente la misma pregunta relacionada con el tema de seguridad, pero va a la mañanera y debate con el presidente y le hace la pregunta y ya incluso en alguna ocasión hasta el presidente lo pone enfrente para discutir sobre las cifras de seguridad, porque el tema entre Jorge Ramos y el presidente es un tema de interpretación. Lo interpretan las cifras de seguridad completamente distintas, pero va a la mañanera. Va. Loret de Mola no va. ¿Con qué cara Loret de Mola habla de censura? Justamente cuando estamos hablando del caso, por ejemplo, de Jorge Ramos. Jorge Ramos va. Jorge Ramos es el ejemplo perfecto de que no existe la censura. Él va a la mañanera y podrá gustarnos o no gustarnos, pero va a la mañanera. Tiene su visita anual. A Loret no lo hemos visto ni una vez. Es más, creo que ni siquiera ha ido la corresponsal de Latinos. Ni siquiera. Ni siquiera han ido. ¿Por? No han ido, no han mandado a nadie, no van, no lo cubren. Deberían de ir, pero no les conviene hacerlo porque de hacerlo, entonces la narrativa de censura se les cae. Que de por sí ya se les cayó, repito, está el caso de Jorge Ramos, pero se les cae por completo. Y eso es lo que no quieren. Estamos ante una pelea de narrativas. Una se sostiene, la otra no.